Soy Michael, tengo 36 años, y mis propios padres intentaron robar legalmente mi casa mientras yo todavía vivía en ella. Antes de contarte cómo les di la vuelta de una manera que nunca vieron venir, déjame saber desde dónde estás viendo en los comentarios a continuación. Todo comenzó un martes. Los martes son una tormenta en mi bufete de abogados. Un diluvio implacable de declaraciones, reuniones con clientes y el interminable peso aplastante de las horas facturables. Estaba metido hasta el cuello en una compleja disputa contractual, con mi mente navegando por las traicioneras aguas de las cláusulas de responsabilidad, cuando mi teléfono personal vibró sobre el escritorio. Una vibración que usualmente ignoraba, pero esta vez, algo me hizo mirar. Era un mensaje de texto de mi hijo mayor, Jason. Tiene 14 años, en esa edad en la que un mensaje de texto de su padre es una responsabilidad social, a menos que se trate de un viaje o dinero. Un mensaje de texto de una sola palabra de él solo podía significar una cosa. El mensaje decía, llama. Instantáneamente, la jerga legal en mi cabeza se evaporó, reemplazada por una oleada de adrenalina fría. Una llamada de Jason durante las horas escolares significaba problemas. Grandes problemas. Murmuré una disculpa a mis colegas, alegando que necesitaba un momento, y salí de la sala de conferencias, mis zapatos de cuero pulido silenciosos sobre la alfombra de felpa. El pasillo estaba tranquilo, el aire acondicionado quieto, pero mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Jason, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Daniel está herido. Su voz llegó a través del teléfono, delgada y tensa, un susurro desesperado. Papá, son la abuela y el abuelo. Están sacando nuestras cosas de nuestras habitaciones ahora mismo. Me detuve en seco en medio del pasillo. No podía procesar las palabras. ¿Qué quieres decir con sacar sus cosas? Se lo están llevando todo al sótano. El susurro se rompió con pánico. Dijeron que Nathan necesita nuestras habitaciones. Dijeron que el sótano está bien para nosotros ahora. El sótano. Una ola de hielo y fuego me invadió. El sótano húmedo y mohoso con sus tuberías expuestas y piso de concreto. El que había prohibido explícitamente y repetidamente a todos para cualquier cosa que no fuera el almacenamiento de adornos navideños. El sótano que había acumulado 15 centímetros de agua durante una tormenta hace 2 años, arruinando una montaña de cosas que habíamos almacenado tontamente allí abajo. Mis padres, Eleanor y Harold, habían estado viviendo bajo mi techo durante 2 años. Mi hermano menor, Robert, y su hijo de 8 años, Nathan, durante los últimos 6 meses. Les había abierto mi casa, la casa que había construido con mi difunta esposa, Sarah. Y este era el agradecimiento que recibía. Déjame hablar con tu abuela, Jason, dije, mi voz peligrosamente nivelada. Un momento de sonido amortiguado. Luego la voz de Eleanor, brillante y alegre. Michael, cariño, ¿todo bien en el trabajo? No, mamá, no todo está bien. ¿Qué están haciendo exactamente con las habitaciones de mis hijos? La alegría desapareció, reemplazada por una familiar resolución de acero. Oh, eso. Simplemente decidimos que era hora de un cambio. Nathan necesita un espacio adecuado para prosperar. Pobrecito. Ha pasado por tanto. Honestamente, Michael, 2 adolescentes no necesitan 2 de los mejores dormitorios de la casa. El sótano es más que adecuado para ellos. Sentí que la sangre se drenaba de mi cara. La absoluta, impresionante audacia de ello. No hay nada que discutir, mamá. Vuelve a poner sus cosas. Ya está hecho, dijo ella, su voz goteando con el dulce veneno de la certeza absoluta. Esto es lo mejor para la familia. Mamá, dije, mi voz bajando a un tono bajo y medido, el que usaba en la corte justo antes de desmantelar a un testigo hostil. Estaré en casa en exactamente 45 minutos. Espero encontrar cada fotografía, cada libro, cada prenda de vestir de vuelta en su lugar adecuado. Me estoy haciendo entender. Colgué antes de que pudiera pronunciar otra palabra. Mis manos no temblaban. Mi rostro era una máscara de calma profesional mientras regresaba a mi oficina. Mi asistente, Linda, una mujer que podía leer mis estados de ánimo mejor que nadie, levantó la vista, su expresión alarmada. Michael, pareces haber visto un fantasma. La miré,
pero mi mente ya estaba desempolvando un plan. Una contingencia oscura que le había rogado a Dios que nunca tuviera que usar. Linda, dije, mi voz tan clara y fría como una mañana de invierno. Cancela el resto de mi día y pon a Jessica Thorne en la línea para mí. Dile que la situación X acaba de ser activada. Antes de contarte sobre ese viaje de 45 minutos a casa, un viaje donde cada semáforo en rojo se sentía como un insulto personal, necesito que entiendas sobre la casa. Tienes que entender la promesa que hice. De lo contrario, lo que hice a continuación podría parecer extremo. Para mí, era la única opción que me quedaba. Esta casa, esta colección de madera, ladrillo y vidrio en una tranquila calle suburbana, era la última pieza viva de mi esposa. Era mi promesa a Sara solidificada. Sara me fue robada, de nuestros hijos, hace 5 años. Cáncer es una palabra que todavía sabe a ceniza en mi boca. Fue un asedio lento y brutal. En esos últimos meses, nuestro mundo se redujo a los confines de nuestro dormitorio lleno de sol. Una tarde, cuando la morfina le estaba dando un momento de claridad, agarró mi mano. Su agarre fue sorprendentemente firme, una chispa final de su espíritu feroz. Sus ojos, del mismo verde vibrante que los de nuestro hijo Daniel, se fijaron en los míos. Prométeme, Michael susurró, su voz un hilo frágil de sonido. Prométeme que mantendrás esta casa para los niños, pase lo que pase. Este es su ancla. Aquí es donde siempre seremos una familia. Este es el hogar. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero sostuve su mirada. Lo prometo, Sara. Siempre. Fue más que una promesa. Fue un juramento sagrado. Habíamos comprado este lugar con la herencia que me había dejado mi abuela. No era una fortuna, pero era suficiente para un pago inicial. Suficiente para darnos un comienzo. No solo nos mudamos. Insufimos vida a estas paredes. Todavía puedo oler los vapores de pintura del fin de semana que hicimos la habitación de Jason. Sara, con una encantadora mancha de pintura azul cielo en su mejilla, había insistido en un mural de galaxias. Nos acostamos boca arriba durante horas, con el cuello dolorido, las manos temblorosas, dando toques de pintura que brillaba en la oscuridad en el techo, creando constelaciones torpes. Él se va a acostar aquí y soñar con aventuras, había dicho ella, su sonrisa tan brillante que hacía que la bombilla desnuda que colgaba del techo pareciera tenue. Esta casa estará llena de aventuras, Michael. Y lo fue. Organizamos barbacoas en el patio trasero que eran legendarias por mis hamburguesas quemadas y su perfecta ensalada de patatas. Plantamos un pequeño huerto que en su mayoría producía tomates de aspecto triste, pero nos hacía sentir como pioneros. Marcamos la altura de los niños en el marco de la puerta de la cocina, un testimonio de que el tiempo pasaba demasiado rápido. Cada esquina guardaba un recuerdo, un fantasma de risa. El parche desgastado en el brazo del sillón de la sala de estar era donde ella se había sentado, acurrucada con un libro. La leve astilla en la mesa de centro fue de la vez que Daniel, cuando era un niño pequeño, la usó como tambor. Esta casa no era un activo. Era un archivo de nuestra historia de amor. Después de que ella se fue, se convirtió en mi fortaleza. El silencio era una presencia física, pero si escuchaba con atención, todavía podía oírla. Criar a 2 hijos afligidos solo mientras intentaba ascender en un exigente bufete de abogados fue una maratón de agotamiento y angustia. Vertí cada onza de mí mismo en crear estabilidad para ellos. Nuestra terapeuta, la doctora Thompson, una mujer amable con una voz suave y ojos sabios, me dijo que la rutina y un ambiente seguro eran primordiales para su curación. Esta casa era ese ambiente seguro. Era la única constante en su mundo apéndice. Entonces, hace 2 años, mi familia comenzó su lenta y sigilosa invasión. Comenzó con una llamada telefónica de mi madre, Eleanor. Ella era una virtuosa de la manipulación emocional, y esta era su obra maestra. Lloró por malas inversiones, por el riesgo de perder su casa. Michael, no tenemos a dónde ir, sollozó. Solo por un tiempo, solo hasta que tu padre y yo podamos recuperarnos. Mi padre, Harold, estaba en la extensión, haciendo ruidos solemnes y agradables. ¿Cómo podía decir que no? Eran mis padres. Yo era su exitoso hijo abogado. Era mi deber.
Despejé mi oficina en casa, moviéndola al pequeño y estrecho cuarto de invitados, y les di la suite principal de invitados. Al principio, fue casi agradable. Mi madre cocinaba. Mi padre ayudaba con el trabajo de jardinería. Se sintió, por un momento fugaz, como la gran y bulliciosa familia con la que Sara siempre había soñado. Pero las pequeñas cosas comenzaron casi de inmediato. Indirectas sutiles envueltas en sonrisas. Fuiste muy afortunado de que la herencia de tu abuela fuera para ti, Michael, diría mi madre, palmeando mi brazo. Robert nunca tuvo ese tipo de ventaja. O mi padre, mirando mi extracto hipotecario mensual que accidentalmente había dejado en el mostrador, es una carga pesada, hijo. Una casa grande como esta. Es bueno que estemos aquí para ayudarte a llevar la carga. No estaban ayudando a llevar la carga. La estaban agregando. Estaban sutilmente reformulando mi hogar como un activo familiar compartido del que yo era simplemente el cuidador. Hace 6 meses, llegó la segunda ola de la invasión, mi hermano menor, Robert, y su hijo, Nathan. Robert, el perpetuo niño dorado, había sido despedido. Era un padre soltero, y la campaña de mi madre en su nombre era una cosa de genio estratégico. Es tu hermano, Michael. Es familia. Y el pobre y sensible Nathan necesita estar cerca de sus primos. Es por el bien de los niños. Así que cedí de nuevo. Le di a Robert la otra habitación de invitados grande. Y así, mi pacífico santuario se convirtió en una casa abarrotada y ruidosa de 5 dormitorios donde estaba empezando a sentirme como un huésped. El cambio en la dinámica fue inmediato y nauseabundo. Nathan fue tratado como un príncipe visitante. Robert no podía hacer nada malo. Si Daniel tenía un amigo en casa para jugar, mi madre sugeriría que mantuvieran el ruido bajo porque Nathan estaba tratando de dormir la siesta. Si Jason estaba emocionado por entrar en el equipo de fútbol de la escuela, mi padre cambiaría el tema a lo cerca que estaba Robert de conseguir un nuevo trabajo enorme. Vi que la luz en los ojos de mis propios hijos comenzaba a atenuarse. Comenzaron a pasar más tiempo en sus habitaciones, con las puertas cerradas. Se estaban retirando, cediendo territorio en su propia casa. Traté de abordarlo. Senté a mis padres una noche. Mamá, papá, comencé, tratando de mantener mi tono uniforme. Necesito que seamos un equipo, y eso significa ser justos con Jason y Daniel. Esta es su casa ante todo. El rostro de Eleanor se puso rígido. Michael, estoy sorprendida de que nos acusaras de tener favoritos. Eso es algo terrible de decir. Amamos a todos los niños. Solo estás estresado por tu trabajo. Fue un clásico gaslighting. Mis preocupaciones no eran válidas. Eran un síntoma de mis propios fracasos. La conversación fue un callejón sin salida. Fue mi mejor amiga, Jessica Thorne, quien primero le puso un nombre a mi inquietud. Estábamos almorzando y yo estaba desahogándome. No solo están viviendo contigo, Michael, había dicho ella, su cerebro de abogada diseccionando la situación. Están ejecutando una adquisición suave. Necesitas protegerte. Tu nombre es el único en esa escritura, pero están creando una narrativa de dependencia y derecho. Es una configuración clásica. Insistió en sacar una copia certificada de mi escritura y del testamento de mi abuela y mantenerlos en la caja fuerte de su oficina. Llama a eso una póliza de seguro, había dicho ella. Me sentí tonto, pero acepté. El Dr. Thompson confirmó mis temores. Los niños sienten que su territorio está siendo violado, Michael me dijo durante una de mis sesiones de control. Ven a sus abuelos y a su tío actuando con una autoridad que debería ser solo tuya. Está creando una profunda inseguridad. Están cuestionando su lugar en su propia casa. Ese fue el punto de inflexión. Escucharlo de él, el hombre que nos había guiado a través de nuestros días más oscuros, lo hizo real. En mi deseo de ser un buen hijo y hermano, había fallado en mi deber principal de ser un buen padre. Esa noche, llamé a Jessica. Tenías razón, dije, mi voz sombría. Necesito un plan, un escenario del peor caso. Algo legalmente inquebrantable. Pasamos horas al teléfono elaborándolo, una estrategia paso a paso, un cortafuegos legal. Le dimos un nombre en clave, algo que sonaba como si fuera sacado de una película de espías para aligerar el ambiente,
pero la intención era mortalmente seria. Lo llamaremos situación X, había dicho ella. Y solo presionas el botón si cruzan una línea tan atroz que no hay vuelta atrás. Mientras conducía, las luces de la ciudad se difuminaban por mi ventana, supe que esa línea había sido cruzada. No solo habían movido muebles. Habían violado un santuario. Habían profanado una promesa hecha a una mujer moribunda. Habían declarado la guerra al sentido de seguridad de mis hijos. Y estaba a punto de desplegar un arma de destrucción legal y emocional que no podían imaginar. Pensaban que yo era solo Michael, el hijo tranquilo y afligido. Estaban a punto de descubrir que también era un abogado, un padre y un hombre que no tenía absolutamente nada que perder. No entré en el camino de entrada. Aparqué en la calle, una decisión táctica deliberada. Esto no era un regreso a casa. Era una intervención. Me senté en el coche durante un largo momento, mis manos agarrando el volante, y simplemente miré la casa, la alegre puerta azul que Sara y yo habíamos pintado un sábado soleado, el gran roble en el patio delantero donde habíamos colgado un columpio de neumáticos. Todo parecía tan normal, tan pacífico. Pero por dentro, lo sabía, había una herida tóxica y supurante. Agarré mi maletín, mi escudo y mi arma, y caminé por el sendero. La puerta principal se abrió de golpe antes de que pudiera alcanzar el pomo, como si me hubieran esperado con impaciencia. Mi madre, Eleanor, estaba de pie en el marco de la puerta, con una sonrisa serena y triunfante en sus labios. Era la sonrisa condescendiente de un vencedor, e hizo que mi sangre se helara. Michael, maravilloso que estés en casa, gorjeó, su tono sugiriendo que era un huésped bienvenido. Hemos sido tan productivos. La casa tiene un flujo mucho mejor ahora. Nathan está simplemente en la luna con su nueva habitación. Mi padre, Harold, flotaba detrás de ella, un fantasma en el festín. Tuvo la gracia de parecer avergonzado, sus ojos pasando de mi rostro a un punto en algún lugar sobre mi hombro. Ahora, hijo, murmuró, su voz conciliadora. Lo discutimos, y Nathan ha estado pasando por un momento muy difícil desde que Robert. Bueno, desde la pérdida del trabajo. Un niño necesita un espacio adecuado para sentirse seguro y hacer sus tareas. Mi hermano Robert, la razón de todo esto, era un estudio de agresión pasiva. Se apoyó contra el arco de la sala de estar, hojeando su teléfono, ignorando señaladamente toda la escena. No estaba apretando el gatillo, pero estaba proporcionando la munición. No le concedí a ninguno de ellos una mirada. Mi enfoque era singular. Mis ojos escanearon la entrada, más allá de ellos, buscando. Y luego los vi. Mis hijos, Jason y Daniel, estaban acurrucados juntos en el escalón inferior de la escalera principal. Parecían pequeños y perdidos. Daniel, mi dulce y artístico niño de 12 años, tenía su rostro enterrado en sus rodillas, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Jason, mi chico de 14 años, que se esforzaba tanto por ser un hombre, simplemente estaba mirando fijamente al suelo, su mandíbula tensa con rabia impotente. Sus mochilas escolares estaban tiradas a sus pies. Parecían evacuados. Esa imagen, la vista de mis hijos, rotos y derrotados en el único lugar en la tierra donde se suponía que debían sentirse incondicionalmente seguros, destrozó lo último de mi compostura. La ira fría y controlada que había estado alimentando ahora tenía un núcleo de plasma al rojo blanco. Pasé junto a mis padres sin decir una palabra. El sonido de mis zapatos de suela dura en el piso de madera dura era como el mazo de un juez. Me detuve directamente frente a mis hijos y me agaché, poniéndome a su nivel, creando una barrera entre ellos y los demás. Hey, dije, mi voz increíblemente suave. Mírame. Daniel levantó la vista, su rostro manchado y manchado de lágrimas. Los ojos de Jason se encontraron con los míos, y lo que vi en ellos, un cóctel de traición, ira y confusión, fortaleció mi resolución. Papá, simplemente tiraron nuestras cosas al garaje. La voz de Jason era ronca. Mi pelota de béisbol firmada, la del juego de las estrellas al que me llevaste, está en una caja de cartón con un montón de latas de pintura viejas y con fugas. Daniel finalmente habló, su voz apagada. Y mi cuaderno de bocetos, el que me dio mamá Sara, se ha ido. La abuela dijo que era solo desorden. Cerré los ojos por una fracción de segundo. Desorden. El último regalo de mi esposa a su hijo.
Extendí la mano y puse una mano en cada uno de sus hombros, apretando suavemente. Lo sé, y voy a arreglarlo. Lamento mucho haber dejado que llegara tan lejos. Me levanté lentamente y me volví para enfrentar a los 3 adultos que estaban observando este tierno momento con expresiones que iban desde la impaciencia hasta la molestia. Donde dije, mi voz silenciosa pero llevando el peso de una sentencia de muerte, están las cosas de mis hijos. Eleanor agitó una mano desdeñosa. Por el amor de Dios, Michael, te lo dijimos. La mayor parte está en el sótano. Parte de la basura la trasladamos al garaje para hacer espacio. Basura. Repetí, saboreando la palabra. ¿Te refieres a la colección de novelas de ciencia ficción de primera edición de mi hijo que ha estado ahorrando desde que tenía 10 años? ¿O los materiales de arte profesionales de mi otro hijo que fueron el último regalo de cumpleaños que su madre le dio? ¿A esa es la basura a la que te refieres? Harold arrastró los pies. Ahora, Michael, te estás poniendo histérico. Son solo posesiones materiales. No son solo posesiones materiales. Mi voz se quebró como un látigo a través del tenso silencio. Son los símbolos de su infancia, de su seguridad. Son sus pertenencias en sus habitaciones en mi casa. Di un paso decidido hacia ellos, y vi que mi madre se estremecía. Era la primera vez en mi vida adulta que la veía estremecerse. Estaba acostumbrada a que yo absorbiera sus golpes, no a devolverlos. Me volví hacia mis hijos, mi voz suavizándose de nuevo. Suban las escaleras, preparen una bolsa para pasar la noche. Solo lo esencial. Cepillo de dientes, un cambio de ropa para la escuela mañana, sus cargadores de teléfono. La cabeza de Jason se levantó de golpe. ¿Empacar? ¿Por qué? ¿A dónde vamos? Eleanor dejó escapar una risa aguda y despectiva. Oh, honestamente, Michael, deja el teatro. No vas a ir a ninguna parte. Nosotros, dije, fijando mis ojos en mi madre, vamos a un hotel porque ha quedado abundantemente claro que mis hijos ya no son considerados residentes en sus propias habitaciones. Así que, encontraremos un lugar donde sean tratados con la dignidad que merecen. La represa de la civilidad se rompió. ¿Un hotel? ¿Has perdido la cabeza? La voz de Eleanor subió a un registro chillón. ¿Vas a tirar buen dinero en una habitación de hotel cuando tienes esta casa perfectamente buena? Era una casa perfectamente buena, le repliqué, mi voz teñida de hielo, antes de que organizaras un golpe y decidieras que mis hijos eran desechables. Lo hicimos por Nathan, balbuceó Harold, encontrando su valor en la ira de su esposa. Se supone que la familia debe ayudar a la familia que lo necesita. Esto no es ayuda, troné, mi voz finalmente llenando la gran entrada. Este es un acto hostil y premeditado de falta de respeto. Hiciste esto a mis espaldas. Emboscaste a mis hijos. Conspiraste para hacerlos sentir inútiles en el único lugar donde deberían sentirse apreciados. Esto no tiene nada que ver con la ayuda. Robert, mi hermano inepto, finalmente decidió intervenir. Vamos, Mike. Calmémonos todos. No saques esto de proporción. Son solo dormitorios. Me giré hacia él tan rápido que retrocedió físicamente. No te atrevas, Robert. No te atrevas a pararte ahí en la casa en la que vives gratis, comiendo la comida que yo pago, y a decirme que no saque esto de proporción. Te has quedado de brazos cruzados y los has visto hacer esto día tras día. Te has beneficiado de ello. Tu hijo es tratado como un rey mientras que mis hijos son tratados como campesinos. Tu silencio es complicidad. Eres tan culpable como ellos. Me miró, sin palabras, su rostro pálido. Los chicos, al ver la absoluta convicción en mis ojos, no dudaron. Se apresuraron a subir las escaleras para empacar. Caminé hacia la puerta principal, abriéndola de golpe. Estaré en el coche. Tienen 5 minutos. Salir al aire fresco de la noche se sintió como salir a la superficie para respirar. Mi vecina de al lado, Karen, una encantadora enfermera jubilada que siempre recordaba los cumpleaños de los chicos, estaba regando sus petunias. Vio la tormenta en mi rostro y la agitación en la casa detrás de mí. Michael, ¿todo está bien, cariño?, preguntó, su voz baja y llena de genuina preocupación. Forcé una sonrisa tensa y sombría.
Solo un asunto familiar, Karen. Sacando a los chicos un poco para tener algo de espacio. Dejó su regadera y se acercó. Cariño, no quiero ser una entrometida, pero tengo que decirte que estuve en mi jardín ayer por la tarde. Tu madre estaba hablando por teléfono con su hermana, hablando muy alto. Se estaba jactando. Esa es la única palabra para ello. Dijo que finalmente estaba tomando el control del hogar y arreglando las cosas para Robert y el pobre Nathan. El mundo se inclinó ligeramente. No fue solo un impulso. Fue una campaña. Gracias, Karen, dije, mi voz espesa. Es muy bueno saberlo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi amigo Thomas. Debe haber estado en un chat grupal con Jessica. Jess acaba de enviarme un mensaje de texto. Situación X, ¿qué diablos está pasando? Mi casa está vacía. ¿Conoces el código? B. La lealtad inquebrantable de mi familia elegida era un marcado y doloroso contraste con la traición de mis familiares de sangre. Justo entonces, Jason y Daniel salieron por la puerta, cada uno agarrando una mochila. Sus rostros ya no estaban asustados, sino marcados con una nueva determinación. Estaban en el equipo de su papá. Los acompañé hasta el coche. Cuando estaba entrando en el asiento del conductor, mi madre salió corriendo de la casa, su rostro una máscara de furia. Michael Morgan, si te alejas de esta familia, vivirás para lamentarlo, gritó, su voz resonando en la tranquila calle suburbana. Me detuve, con la mano en la puerta del coche, y la miré por encima del techo de mi coche. El hijo emocional se había ido. El abogado tenía el control total. Pareces estar operando bajo una grave idea errónea, dije, mi voz tranquila y llevando con claridad letal. No me estoy alejando de mi familia. Mi familia está justo aquí dentro de este coche. Me estoy alejando de ti. Has hecho un cálculo catastrófico, y te aconsejaría encarecidamente que contrates un abogado porque a partir de este momento, mi abogado será mi única forma de comunicación contigo. Me deslicé en el asiento del conductor, encendí el motor y me alejé de la acera sin mirar atrás. En el espejo retrovisor, vi a los tres, mi madre, mi padre, mi hermano, de pie en el césped como estatuas, sus rostros un collage de sorpresa, rabia y el primer atisbo de miedo naciente. Habían pinchado al oso. Estaban a punto de descubrir que en realidad era un dragón. El viaje al apartamento de Thomas en el centro de la ciudad estuvo envuelto en un pesado silencio. Los chicos estaban enchufados a sus teléfonos, retirándose al mundo digital para procesar el caos del mundo real. Los dejé. En este momento, necesitaban un amortiguador. Yo, por otro lado, estaba construyendo metódicamente mi máquina de guerra en mi cabeza. La explosión emocional había terminado. La fase de demolición legal fría y calculada estaba a punto de comenzar. El apartamento de Thomas era un oasis de calma. Era un espacio elegante y moderno con ventanas de piso a techo, pisos de concreto pulido y una bendita y profunda tranquilidad. Los chicos, emocional y físicamente agotados, reclamaron el cuarto de invitados y se quedaron dormidos en 20 minutos, sus rostros iluminados por el brillo desvanecido de sus pantallas. Me quedé de pie en la sala de estar, observando las luces de la ciudad brillar como un puñado disperso de diamantes. Por primera vez en lo que se sintió como una eternidad, estaba verdaderamente solo. La rabia al rojo blanco se había enfriado en un bloque sólido de hielo en mi estómago. Ya no se trataba de ira. Se trataba de justicia. Saqué mi teléfono y marqué. Jessica Thorne. Su voz era nítida, profesional, incluso a casi las 10 de la noche. Yes, soy yo. Sucedió. Me lo imaginé cuando Linda llamó, dijo ella, su tono totalmente de negocios. Informe de estado. ¿Dónde estás? El apartamento de Thomas. Él está fuera en una conferencia. Los chicos están conmigo. Están a salvo. Bien. Esa es la prioridad número 1. Entonces, ¿cuál es la jugada? Mañana por la mañana, en tu oficina. Quiero repasar el plan de asalto completo. Quiero que sea hermético. Sin lagunas, sin estrategias de salida para ellos. Quiero que esto sea un jaque mate. Mi cliente de las 9 de la mañana acaba de reprogramar misteriosamente, dijo ella, con un toque de sombría satisfacción en su voz.
Estar allí a las 8:30. Hizo una pausa. Y Michael. Respira hondo. Tú puedes con esto. La simple confianza en su voz fue como una varilla de acero presionada contra mi columna vertebral. Gracias, Jess. Te veo en la mañana. Apenas dormí. Me senté junto a la ventana, tomando un café, y vi cómo el cielo se iluminaba lentamente desde un negro tinta hasta un púrpura magullado y un naranja esperanzador. Pensé en Sara. Casi podía escuchar su voz, práctica y feroz. No te atrevas a dejar que te pisoteen, Michael. Eres más fuerte de lo que creen. Sentí una oleada de resolución. Ya no era solo una pelea por una casa. Era una pelea por mi propio autorrespeto. Era una pelea por la memoria de la mujer que creía en mí. Después de dejar a los chicos en la escuela con un abrazo reconfortante y una promesa de que me estaba encargando de las cosas, entré en el edificio de oficinas de Jessica. Vestido con mi traje de sala de audiencias, me sentía menos como un hijo afligido y más como el abogado que estaba capacitado para ser. Jessica tenía un archivo grueso en su escritorio con mi nombre. Parecía una general a punto de informar a su comandante de campo superior. Bien, dijo, deslizando el archivo hacia mí. Las defensas estándar están en su lugar. La escritura está solo a tu nombre. La herencia de tu abuela fue especificada solo para ti. Eso anula cualquier reclamo que puedan tener de contribuir a la compra inicial. Pero esa es solo la línea defensiva. Hablemos de la ofensiva. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con luz táctica. Después de que activaste la situación X, llamé a un hombre llamado Frank. Es el mejor investigador privado con el que he trabajado. Un verdadero sabueso para los registros financieros. Le pedí que hiciera una inmersión profunda en tus padres. Me senté más derecho. ¿Y qué encontró el sabueso? Los labios de Jessica se curvaron en una sonrisa delgada y afilada. Encontró que la historia de tus padres de estar al borde de la ruina financiera es una obra de ficción, una obra maestra de la manipulación. Tienen una cuenta de ahorros conjunta en una pequeña cooperativa de crédito apartada. El saldo es de poco más de $50,000. Además, reciben un pago de anualidad mensual de un fideicomiso que tu tío abuelo le dejó a mi padre. No es el rescate de un rey, pero es un ingreso constante y cómodo. No han estado luchando. Han estado acaparando. Simplemente la miré fijamente, la audacia de ellos succionando el aire de mis pulmones. Las llamadas telefónicas llorosas, las súplicas de pobreza, todo era una mentira calculada. No solo se estaban aprovechando de mi amabilidad. Habían orquestado todo el escenario desde el principio. Me han estado engañando durante 2 años, dije, las palabras sabiendo a veneno. Es motivo, Michael, dijo ella, su voz aguda. Prueba que esto nunca se trató de necesidad. Se trató de codicia. Destroza cualquier simpatía que un juez o el tribunal de la opinión familiar pueda tener por ellos. Pero eso no es todo lo que encontró Frank. Deslizó una tableta por el escritorio. Mostraba un registro de llamadas obtenido legalmente a través de una citación de registros telefónicos vinculados a una investigación preliminar que había presentado. Tu madre ha estado hablando por teléfono con un abogado de bienes raíces, un hombre conocido por estrategias creativas de derecho de la tercera edad. Han hablado 3 veces en el último mes. Las piezas del rompecabezas no solo estaban encajando en su lugar. Estaban formando una imagen monstruosa y fea. Esto no fue solo una toma de poder impulsiva. Esta fue una campaña a largo plazo, investigada legalmente. Nuestros planes se solidificaron. Fue brutal en su simplicidad. Enviaríamos una carta formal de la oficina de Jessica, entregada por un agente judicial durante un momento en el que estaban seguros de estar en casa, exigiendo una mediación formal para discutir los términos de su residencia continua y contribuciones financieras. Lo verán como una invitación a negociar, razoné. Pensarán que sus amenazas legales funcionaron, que estoy asustado. Vendrán listos para enumerar sus demandas. Precisamente, dijo Jessica, su sonrisa volviéndose depredadora. Estarán caminando hacia una astilladora de madera. Los días previos a la mediación fueron una clase magistral en guerra psicológica. Viví en casa de Thomas, creando un límite físico claro. Mi madre envió un aluvión de mensajes de texto, una mezcla caótica de furia,
culpabilidad y llamamientos azucarados a la familia. Respondí solo a uno con una sola frase fría. Todas las comunicaciones futuras deben dirigirse a mi asesor legal, Jessica Thorne. Cualquier intento de contactarme a mí o a mis hijos directamente será notado. La noche antes de la mediación, Jessica me reenvió un último correo electrónico de Frank, el IP. La línea de asunto era simple, oro en polvo. Era un archivo de audio. Me puse los auriculares, con el corazón latiendo con fuerza. Era una grabación de una llamada telefónica entre mi madre y su abogado. Frank, a través de medios sobre los que no pregunté, lo había conseguido. La voz de mi madre era resbaladiza, conspiradora. Entonces, el objetivo, estaba diciendo, es establecer un caso de dependencia financiera. Podemos argumentar que nuestras contribuciones al hogar, nuestro cuidado infantil, tienen un valor monetario. La clave es hacer que parezca que una posible disputa por la custodia sobre la situación de vida de los niños sería emocional y financieramente devastadora para él. La amenaza de eso solo podría ser suficiente para hacer que acepte un derecho vitalicio o, como mínimo, una importante compra en efectivo para hacernos desaparecer silenciosamente. Es un buen padre. Querrá proteger a sus hijos de ese tipo de fealdad. Me arranqué los auriculares, con las manos temblando con una rabia tan pura que se sentía como una enfermedad física. Iba a usar mi amor por mis hijos como un arma contra mí. Iba a amenazar con someterlos a una batalla traumática por la custodia, todo por dinero. Cualquier última mota persistente de sentimentalismo familiar que tuviera, cualquier rastro de culpa, se incineró en ese momento. Esta no era una riña familiar sobre dormitorios o respeto. Esto era pura maldad. Y mañana iba a arrastrarla a la luz y destruirla. La sala de conferencias en la firma de Jessica estaba en el piso superior, una estéril caja de vidrio en el cielo. Estaba diseñada para hacer que la gente se sintiera pequeña. Y mientras estaba sentado allí esperando, esperaba que estuviera funcionando. El cielo afuera era una lámina de color gris pizarra, amenazando con una lluvia que aún no había caído. Llevaba mi traje más oscuro, el que llamaba mi traje funerario. Parecía apropiado. Me había reunido con Jessica en el vestíbulo, y habíamos subido en el ascensor en silencio. No quedaba nada que decir. La estrategia estaba establecida. La evidencia estaba cargada. Todo lo que quedaba era la ejecución. Fuimos los primeros en llegar. Elegí el asiento en la cabecera de la larga y pulida mesa de caoba. Un movimiento de poder deliberado. Jessica se sentó a mi derecha, organizando 3 gruesos archivadores con pestañas frente a ella. Parecíamos un equipo de adquisición corporativa, no 2 personas a punto de enfrentarse a su familia. Llegaron precisamente a tiempo. Un frente unido de delirio. Mis padres, Harold y Eleanor, estaban flanqueados por su abogado, un hombre llamado Sr. Davis, con el pelo engominado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi hermano, Robert, los seguía detrás, luciendo nervioso y fuera de su elemento. Mi madre estaba vestida para interpretar el papel de la frágil y agraviada matriarca, vistiendo un suave suéter lavanda y un collar de perlas. Apretó un pañuelo en una mano. Tomaron sus asientos en el lado opuesto de la mesa, una brecha tangible entre nosotros. El señor Davis colocó su delgado maletín sobre la mesa y abrió los procedimientos. Gracias por acceder a esta mediación, Michael comenzó, su voz rezumando una simpatía condescendiente. Mis clientes, tus padres, están profundamente entristecidos por esta brecha. Tienen la esperanza de que podamos resolver este desafortunado asunto familiar con madurez y compasión. Están, como siempre, principalmente preocupados por el bienestar de sus amados nietos y sienten que un hogar estable y multigeneracional es lo mejor para todos. No reaccioné. Simplemente sostuve su mirada, mi rostro una máscara en blanco. Se aclaró la garganta, ligeramente desconcertado por mi silencio. Dadas sus importantes contribuciones no monetarias al hogar durante los últimos 2 años, y por supuesto su edad avanzada, mis clientes sienten que han establecido ciertos derechos de residencia inalienables. Están preparados para discutir un acuerdo formal por escrito que codifique estos derechos y asegure su presencia continua en el hogar por el bien de la armonía familiar y la estabilidad de los niños. Jessica dejó que sus palabras flotaran en el aire, un monumento a su propia arrogancia. Luego habló, su voz tranquila, clara y cortante. Señor Davis comenzó,
Creo que sus clientes lo han puesto en una posición desafortunada al operar desde una premisa falsa. No estamos aquí hoy para negociar los términos de su residencia. Estamos aquí para dictar los términos de su partida. El cambio en la habitación fue palpable. El aire crepitó. La sonrisa aceitosa del señor Davis se evaporó. Yo, le ruego me disculpe. Jessica empujó el primer archivador a través de la mesa. Archivador 1 dijo secamente. Encontrará una copia certificada de la escritura de la propiedad ubicada en 125 Oak Street. Como puede ver, Michael Morgan es el único propietario legal. También encontrará una copia del último testamento de su abuela materna, que establece claramente que la herencia utilizada para el pago inicial fue legada exclusivamente a él. No hay propiedad compartida. No hay ambigüedad. Esto es una cuestión de derechos de arrendamiento, no de propiedad, tartamudeó Davis, esforzándose. Jessica lo ignoró, dirigiendo su mirada a mi hermano. Robert dijo, su tono engañosamente suave. Fuiste despedido de tu puesto de ventas hace 6 meses. ¿Es correcto? Ese fue el catalizador para que tú y tu hijo se mudaran con Michael. Robert asintió tontamente. Sí, eso es correcto. ¿Y has estado buscando activamente empleo desde entonces sin éxito? ¿Yo? Sí, es un mercado difícil, murmuró, evitando mis ojos. Un mercado muy difícil, asintió Jessica, con un brillo peligroso en sus ojos. Empujó el segundo archivador a través de la mesa. Quizás podrías explicar esto, entonces. Archivador 2, oferta de empleo firmada y aceptada de una firma rival con fecha de hace 3 meses. El puesto es gerente regional de ventas. El salario inicial es de $120,000 al año más una generosa estructura de comisiones. De hecho, fue un ascenso significativo. Has estado recibiendo un cheque de pago quincenal durante las últimas 12 semanas. No es correcto, Robert. El color se drenó del rostro de mi hermano. Parecía que lo hubieran golpeado. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Has tenido un trabajo? Susurró Harold, volviendo un rostro atónito hacia su hijo favorito. Nos has estado mintiendo. Eleanor saltó en su defensa. Estabas siendo prudente. Le aconsejamos que ahorrara para un pago inicial, que no fuera imprudente. Era una estrategia financiera. El enfoque de Jessica se desplazó hacia mis padres. Hablando de estrategias financieras, dijo suavemente, vinieron a su hijo hace 2 años alegando graves dificultades financieras. ¿Correcto? ¿La amenaza de ejecución hipotecaria? Estábamos desesperados, gritó Eleanor, llevando el pañuelo a sus ojos. La actuación fue impecable. ¿Lo estaban? Preguntó Jessica. Empujó el tercer y último archivador a través de la mesa. Aterrizó con un golpe pesado y definitivo. Archivador 3. En él, encontrará extractos de una cuenta de ahorros conjunta con los nombres de ambos en la cooperativa de crédito del condado. El saldo actual es de $53,421. También encontrará registros de depósitos mensuales de un fondo fiduciario de anualidades. Han tenido un ingreso cómodo y estable durante toda su estancia en la casa de mi cliente. Sus reclamos de pobreza fueron, para usar un término legal, fraudulentos. El señor Davis parecía que iba a vomitar. Todo su caso, construido sobre una base de mentiras y manipulación, acababa de ser demolido ladrillo por ladrillo. Mi padre miró fijamente el extracto bancario, su rostro una ruina de sorpresa y vergüenza. Finalmente entendió que no había sido un socio en una decisión familiar. Había sido un cómplice en una estafa a largo plazo. ¿Cómo pudiste? Chilló mi madre, su actuación escalando a la histeria. ¿Cómo pudiste espiar a tus propios padres? Después de todo lo que hemos hecho por ti, tenemos derechos. Finalmente hablé. Mi voz era tranquila, pero parecía succionar todo el aire de la habitación. ¿Qué derechos son esos, mamá? Me incliné hacia adelante, apoyando mis brazos sobre la mesa. ¿El derecho a mentirme durante 2 años? ¿El derecho a manipularme? El derecho a convertir a mis hijos en ciudadanos de segunda clase en el único lugar donde deberían sentirse seguros. Mi voz bajó aún más. ¿O estabas pensando en otros derechos, el tipo que discutes con tu otro abogado?
Jessica sacó su teléfono, lo colocó en el centro de la mesa y presionó un solo botón. La voz de mi madre, resbaladiza, fría y conspiradora, llenó la habitación silenciosa y horrorizada. La clave es hacer que parezca que una posible disputa por la custodia sobre la situación de vida de los niños sería emocional y financieramente devastadora para él. La amenaza de eso solo podría ser suficiente para hacer que acepte un derecho vitalicio o, como mínimo, una importante compra en efectivo. Jessica detuvo la grabación. Jaque mate. El silencio que siguió fue una cosa viva. Era denso con horror, vergüenza y el feo sonido de la verdad. El señor Davis lenta y deliberadamente cerró su maletín. Había terminado. Mi padre tenía su rostro enterrado en sus manos. Robert estaba mirando a nuestra madre como si fuera un monstruo al que acababa de ver quitarse su máscara humana. Y Eleanor, la gran manipuladora, finalmente estaba en silencio. Su rostro estaba flácido por la sorpresa. Las lágrimas falsas se secaron, su red de mentiras en cenizas a su alrededor. Jessica dio el golpe final. Aquí están nuestros términos. Tienen 14 días para desalojar las instalaciones. No se pondrán en contacto con mi cliente ni con sus hijos menores. A cambio, él no presentará cargos penales por fraude ni presentará una queja contra ustedes ante los servicios de protección de adultos por explotación financiera. Esta es una oferta única. Tienen 5 minutos para aceptar. Miré los restos de las personas al otro lado de la mesa. No había alegría en esta victoria, solo una vasta y vacía tristeza y el primer aliento limpio de libertad que había tomado en 2 años. Salir del bufete de abogados se sintió como salir de una tumba a la luz. La lluvia amenazada nunca llegó. En cambio, un sol débil y acuoso estaba tratando de abrirse paso entre las nubes. Un cielo apropiadamente ambivalente para una victoria ambivalente. Jessica y yo nos dimos la mano en el vestíbulo. Un gesto simple y profundo de gratitud entre aliados que habían navegado juntos una guerra. Llámame si necesitas algo, dijo ella. Cualquier cosa. Sabía que lo decía en serio. Conduje no al lugar de Thomas, sino a un pequeño parque con vista al río. Simplemente me senté en un banco y observé el agua fluir, tratando de dejar que la adrenalina tóxica se filtrara fuera de mi sistema. La confrontación había terminado. Las mentiras fueron expuestas, pero las consecuencias apenas comenzaban. Esa noche, llevé a los chicos a casa para siempre. Abrir la puerta principal de nuestra casa se sintió como una ocasión trascendental. El aire dentro ya se sentía diferente, más ligero, como si las mismas moléculas hubieran sido limpiadas del resentimiento. Senté a Jason y Daniel en el sofá de la sala de estar. No les conté sobre las cuentas bancarias ni la grabación de audio. Ese nivel de traición era una carga para un adulto, no para niños. Pero les dije la verdad de una manera que pudieran entender. La abuela y el abuelo y el tío Robert se mudarán pronto, dije con calma. Tuvimos una larga conversación con algunos abogados hoy, y todos estuvimos de acuerdo en que es lo mejor. Esta es nuestra casa de nuevo, solo nosotros 3. Los ojos de Jason se abrieron ligeramente. ¿De verdad? ¿Realmente se van? De verdad, confirmé. Daniel, mi chico tranquilo, simplemente preguntó, entonces, ¿puedo tener mi habitación de vuelta? Puedes tener tu habitación de vuelta, dije, mi voz espesa de emoción. Es toda tuya. El alivio que inundó sus rostros fue mi verdadera victoria. Los siguientes 14 días fueron una clase magistral en tensión. Era como vivir en una casa con fantasmas hostiles. Mis padres estaban empacando, pero con el letargo resentido de los profundamente agraviados. Mi madre, Eleanor, se deslizaba por las habitaciones como una heroína trágica, suspirando pesadamente cada vez que yo estaba cerca. Promulgó una política de guerra culinaria, cocinando comidas elaboradas y deliciosas exclusivamente para ella, Harold y Nathan, dejándonos a mis hijos y a mí para que nos defendiéramos con comida para llevar y sándwiches. Fue una mezquina afirmación final de su control sobre la esfera doméstica. Harold era una historia diferente. La vergüenza lo había vaciado. Era un espectro, arrastrándose de habitación en habitación con cinta de embalar y cajas, sus ojos bajos. Había sido el segundo al mando dispuesto de mi madre, pero la revelación de su complot frío y calculado, especialmente la parte de usar a los niños, claramente lo había destrozado.
Era un hombre que se enfrentaba a su propia bancarrota moral, y era un peso pesado para soportar. El cambio más significativo fue en Robert. 2 días después de la mediación, llamó a la puerta de la habitación de invitados donde yo todavía dormía para mantener la distancia. «Mike, tienes un minuto». Su voz era vacilante, despojada de su bravuconería habitual. Abrí la puerta. Parecía que no había dormido en días. «¿Qué tienes en mente, Rob?» No podía mirarme a los ojos. Miró fijamente un punto en la alfombra. «Estoy empacado. Yo y Nathan, nos vamos mañana por la mañana». Conseguí un alquiler amueblado a corto plazo al otro lado de la ciudad. Simplemente asentí. «Está bien». «Mira, ¿yo?» Luchó, su garganta trabajando. «Lo siento, no es suficiente. Sé que ni siquiera empieza a cubrirlo. Fui un cobarde, Mike. Sabía que lo que estaban haciendo estaba mal. Vi cómo trataban a tus hijos, cómo te faltaban el respeto en tu propia casa, y simplemente dejé que sucediera. Lo absorbí». «¿Por qué, Rob?», pregunté, mi voz genuinamente curiosa, no acusatoria. «El trabajo, el salario, no necesitabas esto». «¿Por qué mentir?». Finalmente me miró, y sus ojos estaban crudos con un desprecio por sí mismo que era doloroso de presenciar. «Porque toda mi vida ella me metió en la cabeza que tuviste suerte. Obtuviste la herencia para la casa. Obtuviste el cerebro para la facultad de Derecho. Obtuviste la esposa perfecta, la familia perfecta, y yo fui el que luchó. Me dijo que merecía una ventaja, que el mundo me debía, y por un tiempo, se sintió bien ser el que estaba siendo atendido, el que cuyas necesidades eran lo primero». Fue patético, pero fue verdad. Tomó un aliento agitado. «Pero te juro, Mike, que nunca supe sobre el resto. El dinero secreto, el plan para demandarte». Cuando escuché esa grabación en la oficina del abogado, escuchándola hablar sobre usar a Jason y Daniel, sobre una batalla por la custodia. Sacudió la cabeza, una mirada de puro disgusto torciendo sus rasgos. No se trataba de ayudarme. Se trataba de ella. Se trataba de ella. Yo era solo la excusa que usaba. Yo era su peón para conseguir lo que quería. Fue lo más honesto que había sido conmigo. Ya no estaba mirando al niño dorado. Estaba mirando a un hombre despertando de un hechizo de toda la vida. «No espero que me perdones», dijo en voz baja. «Ni siquiera me he perdonado a mí mismo. Pero tenía que decírtelo, y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que Nathan sepa que sus primos son grandes chicos y su tío es un buen hombre. No voy a dejar que su veneno lo toque». Se volvió para irse. «Rob», dije, deteniéndolo. Se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. «Es un comienzo», dije. Un destello de algo, gratitud, alivio, cruzó su rostro. Asintió una vez y luego se fue. El día de la partida final de mis padres fue gris y tranquilo. La mayoría de sus cosas ya se habían ido, trasladadas por Robert. Eleanor estaba de pie, dirigiendo la colocación de las últimas cajas en un taxi como una monarca depuesta observando cómo saqueaban sus tesoros. Sus últimas palabras fueron: «Espero que esto te haga feliz», Michael escupió, su voz teñida de veneno. «Elegiste una casa por encima de tu propia familia. Nos has destruido». Antes de que pudiera formar una respuesta, mi padre, silencioso hasta este momento, se interpuso entre nosotros. Su voz era cansada, rota, pero firme. «Basta, Eleanor. Simplemente para». Se volvió hacia mí, y sus ojos, por primera vez, contenían un atisbo de claridad. Él no hizo esto por la casa. Lo hizo por nosotros, por lo que hicimos. Es un buen padre, Eleanor, y nosotros no fuimos buenos padres. Recogió la última maleta, le dio la espalda a su silencio atónito y salió por la puerta. Mi madre me miró fijamente, su rostro una máscara de incredulidad ante esta última traición. Luego, sin decir otra palabra, salió de la casa. Cerré la puerta. El clic definitivo del cerrojo resonó en el repentino y vasto silencio. Apoyé mi frente contra la madera fresca, cerré los ojos y tomé mi primer respiro verdaderamente libre en 2 años. El silencio que descendió sobre la casa en los días siguientes fue una entidad física. Era profundo,
profundo y completamente curativo. No era el silencio vacío de la pérdida que había conocido después de la muerte de Sara. Era el silencio limpio y pacífico de reclamar un espacio violado. Pero sabía que exorcizar a los fantasmas era solo el primer paso. El residuo emocional que habían dejado atrás era tóxico, y necesitaba asegurarme de que mis hijos y yo nos limpiáramos de él por completo. Nuestro primer acto de reclamación fue una declaración de guerra contra el beige. No solo moví los muebles de los chicos de vuelta a sus habitaciones. Los llevé a la tienda de mejoras para el hogar con una misión. Elijan cualquier color de pintura que quieran, anuncié, señalando la abrumadora pared de muestras de colores. No me importa si es naranja neón o negro azabache. Estos son sus espacios, sus centros de comando. Hagamos que se sientan así. El proyecto consumió nuestro fin de semana. Jason, mi adolescente en ciernes, me sorprendió al elegir un azul marino profundo y sofisticado, que acentuamos con un borde blanco nítido. Daniel, mi artista, optó por un verde bosque vibrante que hizo que su habitación se sintiera como una casa del árbol secreta. Colocamos telas protectoras, pusimos una lista de reproducción de sus canciones favoritas y nos pusimos a trabajar. Goteamos pintura en el suelo, en nosotros mismos, el uno al otro. Pedimos pizza y la comimos sentados en el suelo, riendo. No solo estábamos pintando paredes. Estábamos realizando un ritual. Estábamos superponiendo los malos recuerdos con nuevos y felices. Al ver a Jason pegando meticulosamente con cinta adhesiva los bordes de su techo y a Daniel sonriendo con una raya de pintura verde en su frente, sentí una sensación de brillo asentarse profundamente en mis huesos. La semana siguiente, programé una cita con el Dr. Thompson para nosotros tres. Estaba preparado para cierta resistencia, especialmente por parte de Jason, pero aceptaron sin quejarse. Sabían, creo, que lo necesitábamos. Es importante que hablemos de esto, expliqué en el camino. No solo de lo que pasó, sino de cómo nos hizo sentir. Y no hay respuestas incorrectas. Está bien estar enojado. Está bien estar triste. Está bien estar confundido. En la seguridad de la oficina tranquila y llena de libros del Dr. Thompson, finalmente se abrieron. Jason, que siempre trató de ser tan fuerte, admitió que la ira era secundaria a un sentimiento más profundo, la humillación. Era como si estuvieran anunciando públicamente que no importábamos tanto como Nathan, dijo, mirando sus zapatillas. Y no podíamos hacer nada al respecto. Me hizo sentir débil. Daniel, a su manera tranquila, articuló la pérdida. Simplemente extraño cómo solían ser, susurró. Antes de que se mudaran, la abuela solía leerme cómics, y el abuelo me mostraba cómo arreglar mi bicicleta. Luego vinieron a vivir con nosotros, y simplemente se pusieron raros, como si olvidaran quiénes éramos. Fue un golpe bajo escuchar, pero fue un dolor necesario. El Dr. Thompson le dio un nombre a sus sentimientos. Lo llamó una traición familiar y una violación de la confianza. Me ayudó a explicarles que lo que había hecho no se trataba de castigar a la abuela y al abuelo, sino de proteger nuestra unidad familiar, nosotros tres. Se trataba de hacer cumplir un límite crítico. Les dio a los chicos herramientas para articular sus sentimientos y les aseguró que su hogar era, y siempre sería, su puerto seguro. Salimos de esa sesión sintiéndonos más ligeros, más unidos que nunca. Mi relación con Robert comenzó a mejorar, pero fue un proceso cuidadoso y deliberado. No hubo grandes gestos, solo pequeños pasos consistentes. Comenzó con un mensaje de texto de él unas semanas más tarde. Hey, llevando a Nate al parque para lanzar un balón de fútbol. Me preguntaba si los chicos querían venir. Dejé que Jason y Daniel decidieran. Querían ir. La primera reunión fue tentativa. Robert y yo nos atenimos a temas seguros, deportes, el clima, mientras que los chicos, después de unos minutos de torpes movimientos, cayeron en la fácil camaradería de primos. Al verlos taclearse y correr riendo por el campo, supe que salvar esta relación por su bien era lo correcto. Las visitas al parque se hicieron regulares. Luego pasamos a agarrar una pizza. Robert era una persona diferente. Era más reflexivo, un mejor oyente. Preguntó sobre mi trabajo, genuinamente interesado en mi carga de casos y mis posibilidades de ascenso. Habló abiertamente sobre su propio trabajo, su salario y el presupuesto que había creado. Había abierto un fondo universitario para Nathan.
Estaba sintiendo orgullo por su independencia. Una tarde, mientras estábamos viendo jugar a los niños, dijo, «Sabes, de una manera realmente desastrosa, todo esto podría haber sido lo mejor que me ha pasado». Levanté una ceja. «Pasé toda mi vida siendo apuntalado por ella», dijo, sin necesidad de decir el nombre de mi madre. «Me hizo perezoso. Me hizo tener derecho. Cuando te enfrentaste a ella, cuando derribaste toda la casa de naipes, me obligaste a crecer realmente, a ser un padre. Fue la experiencia más humillante de mi vida, y estoy agradecido por ello». Le di una palmada en el hombro. «Me alegro de que te vaya bien, Rob». «Lo estoy intentando», dijo. Y por primera vez, le creí. Mi propia vida comenzó a abrirse de formas que no esperaba. A instancias de Jessica, me uní a un grupo de apoyo. «Has estado manteniendo unida a esta familia por tu cuenta durante 5 años», Michael había dicho. «Ve a hablar con personas que lo entiendan». Era un grupo para padres viudos. Por primera vez, estaba en una habitación llena de personas que entendían la extraña cuerda floja de la crianza de los hijos en solitario mientras navegabas simultáneamente por tu propio dolor. Entendían el agotamiento, la soledad, la culpa. Fue allí donde conocí a Rachel. Era una arquitecta paisajista con una risa rápida y fácil y ojos amables que contenían un toque de la misma tristeza que veía en mi propio espejo. Su esposo había muerto en un accidente automovilístico 3 años antes, dejándola con 2 hijas. Nuestra primera conversación no fue coqueta. Fue una conversación de profundo alivio. Hablamos sobre la pesadilla de las ventas de pasteles escolares, el desafío de enseñar a un adolescente a conducir, la forma en que una determinada canción en la radio aún podía reducirte a lágrimas. Comenzamos a reunirnos para tomar un café. Luego comenzamos a llevar a nuestros 4 hijos al parque los domingos. Evolucionó orgánicamente, una amistad construida sobre una base de experiencia compartida. No había presión, ni pretensiones. Una tarde, mientras observábamos a nuestros hijos, una multitud caótica y riendo, tratando de volar una cometa, se volvió hacia mí y sonrió. «¿Pareces feliz?», Michael dijo. Consideré la declaración. La tensión constante y de bajo grado que había vivido en mis hombros durante 2 años había desaparecido. La nube de resentimiento se había levantado. Mi hogar era un remanso de paz. Mis hijos estaban felices y seguros. Mi relación con mi hermano estaba sanando lentamente. Tenía una nueva amiga que entendía mi pasado sin que yo necesitara explicarlo. «Lo estoy», dije. Y la simple verdad de ello se sintió como una revelación. Realmente soy feliz. Estaba comenzando un nuevo capítulo. No era el que había escrito con Sara, pero era bueno, uno lleno de esperanza, resistencia y la alegría tranquila y duramente ganada de una vida pacífica. La noche anterior fue una de esas noches perfectas y nítidas de otoño, del tipo que te hace querer construir una hoguera. Las hojas del enorme arce en nuestro patio trasero eran un alboroto de rojo y oro, y el aire olía a humo de leña de la chimenea de un vecino. Estaba en la terraza trasera asando hamburguesas, un acto doméstico simple que se sentía como un lujo. Desde dentro de la casa, podía escuchar el sonido de la guitarra eléctrica de Jason. Había estado practicando una nueva canción, y finalmente estaba clavando el solo. Las notas vacilantes y torpes de hace unos meses se habían transformado en una melodía confiada y en ascenso. En la mesa de la cocina, visible a través de la puerta corrediza de vidrio, Daniel estaba encorvado sobre su cuaderno de bocetos, su lápiz volando por la página. Su arte, que alguna vez fue un pasatiempo tranquilo, se había convertido en su voz, sus dibujos llenos de mundos intrincados y criaturas fantásticas. La casa estaba llena de los sonidos de la satisfacción de mis hijos. Era la sinfonía más hermosa que jamás había escuchado. Cenamos afuera bajo la cadena de bombillas Edison que había colgado durante el verano. Era solo un martes normal, pero se sentía como una celebración. No había una corriente subterránea de tensión, ni palabras cuidadosamente elegidas. Simplemente hablamos sobre la escuela, sobre un vídeo divertido que habían visto sobre si un hot dog es técnicamente un sándwich. Fue fácil. Fue normal. Mientras estaba recogiendo los platos, Daniel se quedó en silencio por un momento, su expresión pensativa. «Papá». «Sí, amigo». «Sabes que fue un momento realmente malo», dijo, su voz suave pero clara.
Cuando la abuela y el abuelo estaban aquí, cuando hicieron eso con nuestras habitaciones y todo. Dejé lo que estaba haciendo y volví a sentarme, dándole toda mi atención. Sí, fue un momento terrible. Estaba realmente asustado en ese entonces, admitió, mirándome para ver mi reacción. Jason, que había estado en silencio, intervino desde el otro lado de la mesa. Yo no estaba asustado, dijo con su típica bravuconería adolescente. Solo estaba realmente enojado. Pero hizo una pausa. Lo arreglaste, papá. Daniela sintió enfáticamente, con una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro. Sí, lo arreglaste totalmente. Estoy orgulloso de ti, papá. Un nudo se formó en mi garganta, denso y repentino. En mi carrera, había recibido elogios de socios principales, gratitud de clientes, respeto del abogado contrario, pero nada de eso, ni una sola palabra, había tenido el peso o el significado de esa simple declaración de mi hijo de 12 años. También estoy orgulloso de ustedes, logré decir, mi voz un poco ronca. Ambos fueron tan fuertes y tan valientes durante todo esto. Más tarde esa noche, mucho después de que los chicos estuvieran dormidos, me quedé de pie en la tranquila sala de estar, con el lavavajillas zumbando suavemente en la cocina. Mi mirada se posó en la foto enmarcada de Sara en la repisa de la chimenea. Era de nuestra boda, su sonrisa estaba tan llena de vida, sus ojos brillando con todas las esperanzas y sueños para un futuro que fue truncado. Durante tanto tiempo después de que ella se fue, miraba esa foto y sentía una aguda punzada de insuficiencia, un terror silencioso de que la estaba fallando nuestra promesa. Solo estaba nadando, tratando de evitar que nuestras cabezas se hundieran. Pero esta noche, mirando su rostro radiante, sentí una profunda sensación de paz inundarme. Había cumplido mi promesa. Había protegido a nuestros hijos. Había defendido nuestro hogar, el santuario que habíamos construido, no solo con una hipoteca y pintura fresca, sino con risas compartidas y sueños susurrados. Frente a la traición, les había enseñado a nuestros hijos que la familia no es un vínculo de sangre inquebrantable, sino una cosa frágil y preciosa que debe construirse sobre una base de amor, respeto y límites ferozmente protegidos. Les había enseñado que su hogar es su castillo y que nadie, tiene derecho a hacerlos sentir impotentes dentro de sus paredes. El viaje fue brutal. Tuve que enfrentar las partes más feas de mi propia historia para encontrar la luz. Pero la habíamos encontrado. Y al hacerlo, no solo había salvado mi casa. Había salvado a mi familia. Me había salvado a mí mismo. Y finalmente entendí en la parte más profunda de mi alma lo que realmente significaba ser padre. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que tomar una decisión difícil para proteger tu propia paz o tu familia? Por favor, comparte tu historia en los comentarios a continuación. Realmente me gustaría leerlos. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte lo que viene a continuación.